El olor a ozono y asfalto mojado se pegaba en el aire de la Ciudad de México, un perfume familiar que Alejandro Garza solía asociar con el olor del dinero. La llovizna fina y persistente de esa tarde de martes había sido el pretexto perfecto para cerrar una negociación que ya se extendía por horas. Los inversionistas extranjeros, ansiosos por escapar del tráfico de la metrópoli que se acumulaba como una nube de tormenta, cedieron a sus términos más rápido de lo previsto. El resultado fue un contrato multimillonario firmado y una tarde inesperadamente libre. Mientras el chofer conducía el sedán blindado por los ejes viales laberínticos de la ciudad, Alejandro sintió un vacío hueco en el pecho. El triunfo del negocio, que normalmente le traería una ola de euforia y poder, hoy parecía simplemente un punto más tachado de una lista infinita. Miró su reloj de pulso, una pieza suiza cuyo valor podría mantener a una familia durante una década. Eran las 4 de la tarde, una hora en la que él jamás estaría en casa. Su vida, meticulosamente arquitectada, funcionaba en compartimentos estancos. La oficina era el escenario de su ambición, el club de golf era el lugar para contactos estratégicos y su casa era, la mayor parte del tiempo, un dormitorio lujoso y silencioso. Un museo donde las piezas más valiosas eran su esposa, Sofía, y su hijo, Mateo, de 4 años. Piezas que admiraba a la distancia, pero que raramente tocaba con la debida atención. Un impulso, extraño y casi irracional, se apoderó de él. «Cambia la ruta, Roberto. Vamos a casa», le dijo al chofer, la voz sonando más como una orden corporativa que como un deseo personal. El chofer, un hombre habituado a la rutina inflexible del patrón, levantó una ceja, visible por el retrovisor, pero no cuestionó. La mansión en Polanco surgió entre los muros altos y la vegetación exuberante como una fortaleza de cristal y concreto. Era una obra maestra de la arquitectura moderna, fría, imponente y para Alejandro extrañamente impersonal. Despidió al chofer y usó su propia llave para abrir la puerta maciza de madera de parota. El silencio que lo recibió era el de siempre, un silencio caro, mantenido por ventanas antirruido y por la ausencia de vida genuina. El vestíbulo de entrada era una galería de arte particular, con un piso de mármol de Carrara tan pulido que reflejaba su rostro cansado como un espejo distorsionado. Se aflojó la corbata, el nudo de seda pareciendo sofocarlo de repente. El plan era simple: tomar un whisky en el despacho, tal vez leer algunos informes antes de que Sofía llegara de alguno de sus eventos sociales. Mateo, supuso, estaría con la nana o en alguna terapia. La rutina de la casa era un mecanismo complejo del cual él era el financiador, pero no el ingeniero. Fue entonces que un sonido rompió el silencio monumental. No un sonido fuerte o abrupto, sino un murmullo suave, casi musical. Una risa infantil, pura y cristalina, seguida por una voz femenina, baja y tierna. El sonido venía de la sala principal, una estancia vasta, decorada con sofás de diseño italiano y un tapete persa que había costado más que su primer coche. La curiosidad, un sentimiento que raramente se permitía tener fuera del mundo de los negocios, lo guió. Caminó sin hacer ruido, sus zapatos de cuero italiano amortiguados por el tapete. Al llegar al umbral de la puerta, se detuvo, convirtiéndose en una estatua en la penumbra. La escena que se desarrollaba ante él era tan incongruente con la atmósfera de esa casa que su cerebro tardó algunos segundos en procesarla. No era un asalto ni un accidente. Era algo infinitamente más perturbador. Allí, en el centro de la estancia, arrodillada sobre el mármol que un equipo de limpieza especializado pulía 2 veces por semana, estaba Isabella, la empleada doméstica. La reconoció vagamente. Una joven de rostro común,
siempre con la cabeza gacha, una sombra eficiente que se movía por la casa sin nunca llamar la atención. Tenía 28 años. Recordaba haber leído en su expediente, pero el cansancio en sus hombros la hacía parecer mayor. Llevaba un uniforme sencillo y sus rodillas estaban apoyadas directamente en el piso húmedo, donde una cubeta con agua jabonosa reposaba. Pero no era ella el foco de su shock. Era la pequeña figura a su lado, su hijo, Mateo, el niño con sus 4 años de edad y piernas frágiles que lo traicionaban desde el nacimiento. Estaba apoyado en un par de pequeñas muletas azules hechas a medida. En una de sus manos pequeñas y pálidas sostenía un trapo de cocina que arrastraba por el suelo con una concentración feroz, intentando imitar los movimientos de Isabela. Había una mancha de agua en su camisa y sus cabellos castaños y finos estaban pegados a la frente sudada. «Isa, yo puedo limpiar esta parte de aquí». La voz de Mateo resonó en la sala, cargada de una seriedad infantil que era al mismo tiempo cómica y conmovedora. Señaló con la barbilla un pequeño charco de agua cerca de la pata de uno de los sofás. La respuesta de Isabela fue un susurro que Alejandro tuvo que esforzarse para oír. Un sonido tan diferente de la formalidad servil que él esperaba. Era un tono de cariño profundo, íntimo. «Tranquilo, Matt, ya me ayudaste muchísimo hoy. Mira nada más, dejaste todo brillando. El piso va a ponerse celoso de tu talento». Mateo soltó una risita, un sonido que Alejandro se dio cuenta con una punzada en el pecho que no oía desde hacía mucho tiempo. «Pero quiero ayudar. Tú siempre dices que somos un equipo, el equipo Limpieza Relámpago. Y somos el mejor equipo del mundo», asintió Isabela, exprimiendo el trapo dentro de la cubeta. «Pero el capitán del equipo necesita descansar un poco. ¿Qué tal si te sientas y supervisas mi trabajo? Me dices si dejo alguna basurita por ahí». La insistencia de Mateo reveló un universo de complicidad que Alejandro desconocía por completo. «No, yo soy el ayudante. El ayudante no descansa». Alejandro permaneció inmóvil, un fantasma en su propia casa, observando esa interacción. La palabra equipo reverberaba en su mente. Él, Sofía y Mateo eran una familia, pero la dinámica que presenciaba allí parecía mucho más unida, más genuina. La sonrisa en el rostro de su hijo no era la sonrisa forzada de las fotos, ni la sonrisa contenida que daba cuando recibía un juguete caro. Era una sonrisa de pura y simple alegría, una expresión de pertenencia y propósito. Mateo no estaba solo jugando, se sentía útil, importante. Fue en ese instante que la mirada de Mateo, brillando de satisfacción, se desvió de Isabela y encontró la figura sombría de su padre parado en la puerta. El encanto se rompió con la violencia de un cristal hecho añicos. La sonrisa desapareció, reemplazada por una máscara de sorpresa que rápidamente se transformó en algo que hirió a Alejandro más que cualquier ofensa. Miedo. Un miedo sutil, instintivo, como el de un animal pequeño sorprendido por un depredador. Mateo encogió los hombros y dio un paso vacilante hacia atrás, casi perdiendo el equilibrio en sus muletas. La reacción de Isabela fue aún más dramática. Siguiendo la mirada petrificada del niño, se giró y vio a Alejandro. Un grito bajo escapó de sus labios. Se levantó de un salto, el movimiento torpe haciendo que el agua de la cubeta se balanceara peligrosamente. El pánico se apoderó de sus facciones. «Señor Garza, yo no oí llegar el coche. Discúlpeme, señor». Ya estaba terminando. Mateo, él solo, tartamudeaba, las palabras tropezando unas con otras, mientras bajaba la cabeza en un gesto de sumisión total, como si hubiera sido sorprendida cometiendo un crimen grave. El trapo húmedo en su mano goteaba en el suelo, marcando el tiempo de esa tensión insoportable. La atmósfera de la sala cambió instantáneamente.
La ternura y la alegría se evaporaron, dejando tras de sí un aire pesado, cargado de miedo y jerarquía. Alejandro sintió una ola de irritación. ¿Por qué el miedo? ¿Por qué esa reacción como si él fuera un tirano? Él era el padre del niño, el dueño de la casa, pero al mismo tiempo una parte de él entendía. Él era una anomalía allí, una interrupción en el mundo secreto que ellos habían construido en su ausencia. ¿Qué está pasando aquí? La pregunta salió más dura de lo que pretendía. Isabela se encogió aún más. Nada, señor. Yo estaba limpiando y Mateo... ¡Papá! La voz de Mateo lo interrumpió, fina, pero sorprendentemente firme. Estaba ayudando a Isa. Somos un equipo. Repitió la palabra como si fuera un escudo. Alejandro ignoró a Isabela por un momento y se concentró en su hijo. Forzó un tono más suave. Ayudando, qué bueno, campeón. ¿Pero no deberías estar descansando? La palabra sonó vacía en sus propios oídos. El orgullo infantil tomó el lugar del miedo en los ojos de Mateo. Ayudé y después hice mis ejercicios. Y hoy fue mi récord. Alejandro frunció el ceño. ¿Récord? Sí, hoy pude quedarme de pie yo solo por casi 5 minutos. La declaración fue hecha con el mismo tono de triunfo que Alejandro usaba al anunciar las ganancias trimestrales de la empresa. La información golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. 5 minutos. La última evaluación del renombrado fisioterapeuta, que costaba una fortuna por sesión, había sido cautelosamente optimista, prediciendo que Mateo tal vez lograría equilibrarse por 1 minuto entero, sin apoyo, dentro de 6 meses. 5 minutos era un salto cuántico, una imposibilidad médica, un hito que nadie, ni los médicos más optimistas, ni él o Sofía, se habían atrevido a soñar para tan pronto. 5 minutos, repitió él, la incredulidad tiñendo su voz. ¿Cómo? La explicación de Mateo fue simple, directa y llena de una admiración que perforó el corazón de Alejandro. Isa me enseña ejercicios todos los días. Me muestra cómo ponerme fuerte. Dice que si practico mucho, algún día podré correr como los otros niños. La mirada de Alejandro, ahora cargada de una mezcla compleja de sospecha, confusión y una emoción que no podía nombrar, se volvió hacia Isabela. Ella estaba pálida, los labios temblando. Parecía una rea a punto de recibir su sentencia. ¿Ejercicios? Su voz era baja, peligrosa. ¿Qué ejercicios? Imaginó técnicas improvisadas, peligrosas, que podrían haber lastimado a su hijo. Una furia protectora comenzó a burbujear bajo su superficie controlada. Isabela tragó saliva, la voz embargada de miedo. Es solo un juego, señor. Cosas que hacemos para que se sienta más fuerte. Estiramientos, equilibrio. Cosas sin importancia, lo juro. Nunca haría nada para lastimar a Matt. ¿Un juego?, gruñó Alejandro. Mi hijo me está diciendo que batió un récord que los médicos dijeron que era imposible por un juego. Fue entonces que lo impensable sucedió. Mateo, viendo la angustia de su amiga y sintiendo la amenaza en la voz de su padre, se movió. Con una agilidad sorprendente, se colocó entre los dos adultos, un pequeño guerrero con muletas azules, defendiendo su reino. «No es un juego, papá», dijo él, la voz subiendo de tono. «Isa es la mejor. Ella no se rinde cuando yo lloro porque me duele. Me toma de la mano y me dice que soy fuerte como un guerrero. Me cuenta historias de superhéroes que también tenían que entrenar mucho para ponerse fuertes. Tú nunca estás para ver». La última frase fue una puñalada, una verdad tan brutal y simple que dejó a Alejandro sin aire. Él nunca estaba para ver. Veía los informes médicos, firmaba los cheques de las clínicas, pero nunca había presenciado la lucha diaria, el llanto de dolor, las pequeñas victorias. Estaba tercerizando no solo el cuidado, sino la esencia misma de la paternidad. Y en ese vacío,
Alguien había entrado. Esa mujer, esa sombra que apenas notaba, se había convertido en el pilar que sostenía el valor de su hijo. Un torrente de emociones conflictivas lo inundó. Un orgullo inmenso por la valentía de su hijo, una culpa abrumadora por su propia negligencia y una ira irracional hacia Isabella por haber ocupado un lugar que debería ser suyo. Él, Alejandro Garza, el hombre que controlaba un imperio, no sabía cómo controlar la situación en su propia sala. Necesitaba espacio, necesitaba pensar. La presencia de Mateo con sus ojos acusadores y su lealtad feroz lo hacía imposible. Mateo, vete a tu cuarto. Ahora la orden fue ríspida, un regreso a su modo de mando habitual. El niño dudó, mirando de Alejandro a Isabella, el pequeño rostro contraído en un dilema. No quería abandonar a su aliada. Dije ahora, la voz de Alejandro tronó, y el sonido autoritario finalmente rompió la resistencia del niño. Lágrimas brotaron en los ojos de Mateo. Se dio la vuelta, pero antes de salir cojeando de la sala, lanzó un último grito, un veredicto final que resonó en el mármol y en las paredes de cristal como un juicio. Isa es la mejor persona del mundo. Y entonces se fue, dejando tras de sí un silencio aún más denso y opresivo que antes. Alejandro se quedó solo con Isabella. La joven permanecía con la cabeza gacha, el cuerpo tenso, esperando el golpe final. Él la miraba, pero ya no veía solo a una empleada. Veía a una desconocida que guardaba los secretos más íntimos de la vida de su hijo. La escena que había presenciado, la alegría, el trabajo en equipo, la revelación de los 5 minutos, todo aquello era solo la superficie. Sentía, con una certeza aterradora, que estaba a punto de sumergirse en aguas mucho más profundas y descubrir que mientras construía su imperio, su familia estaba siendo salvada y reconstruida por una heroína anónima, justo bajo su techo, en su más completa e imperdonable ignorancia. Claro, aquí tienes la historia completa, desarrollada a lo largo de los 5 capítulos, totalmente adaptada al español de México, con nombres, apellidos y lugares comunes y tradicionales del país. Capítulo 1. El descubrimiento inesperado. El olor a ozono y asfalto mojado se pegaba en el aire de la Ciudad de México, un perfume familiar que Alejandro Garza solía asociar con el olor del dinero. La llovizna fina y persistente de esa tarde de martes había sido el pretexto perfecto para cerrar una negociación que ya se extendía por horas. Los inversionistas extranjeros, ansiosos por escapar del tráfico de la metrópoli que se acumulaba como una nube de tormenta, cedieron a sus términos más rápido de lo previsto. El resultado fue un contrato multimillonario firmado y una tarde inesperadamente libre. Mientras el chofer conducía el sedán blindado por los ejes viales laberínticos de la ciudad, Alejandro sintió un vacío hueco en el pecho. El triunfo del negocio, que normalmente le traería una ola de euforia y poder, hoy parecía simplemente un punto más tachado de una lista infinita. Miró su reloj de pulso, una pieza suiza cuyo valor podría mantener a una familia durante una década. Eran las 4 de la tarde, una hora en la que él jamás estaría en casa. Su vida, meticulosamente arquitectada, funcionaba en compartimentos estancos. La oficina era el escenario de su ambición. El club de golf era el lugar para contactos estratégicos y su casa era, la mayor parte del tiempo, un dormitorio lujoso y silencioso. Un museo donde las piezas más valiosas eran su esposa, Sofía, y su hijo, Mateo, de 4 años. Piezas que admiraba a la distancia, pero que raramente tocaba con la debida atención. Un impulso extraño y casi irracional se apoderó de él. «Cambia la ruta, Roberto, vamos a casa», le dijo al chofer, la voz sonando más como una orden corporativa que como un deseo personal. El chofer, un hombre habituado a la rutina inflexible del patrón, levantó una ceja, visible por el retrovisor, pero no cuestionó.
La mansión en Polanco surgió entre los muros altos y la vegetación exuberante como una fortaleza de cristal y concreto. Era una obra maestra de la arquitectura moderna, fría, imponente y para Alejandro extrañamente impersonal. Despidió al chofer y usó su propia llave para abrir la puerta maciza de madera de parota. El silencio que lo recibió era el de siempre, un silencio caro, mantenido por ventanas antirruido y por la ausencia de vida genuina. El vestíbulo de entrada era una galería de arte particular, con un piso de mármol de Carrara tan pulido que reflejaba su rostro cansado como un espejo distorsionado. Se aflojó la corbata, el nudo de seda pareciendo sofocarlo de repente. El plan era simple: tomar un whisky en el despacho, tal vez leer algunos informes antes de que Sofía llegara de alguno de sus eventos sociales. Mateo, supuso, estaría con la nana o en alguna terapia. La rutina de la casa era un mecanismo complejo del cual él era el financiador, pero no el ingeniero. Fue entonces que un sonido rompió el silencio monumental. No un sonido fuerte o abrupto, sino un murmullo suave, casi musical. Una risa infantil, pura y cristalina, seguida por una voz femenina, baja y tierna. El sonido venía de la sala principal, una estancia vasta, decorada con sofás de diseño italiano y un tapete persa que había costado más que su primer coche. La curiosidad, un sentimiento que raramente se permitía tener fuera del mundo de los negocios, lo guió. Caminó sin hacer ruido, sus zapatos de cuero italiano amortiguados por el tapete. Al llegar al umbral de la puerta se detuvo, convirtiéndose en una estatua en la penumbra. La escena que se desarrollaba ante él era tan incongruente con la atmósfera de esa casa que su cerebro tardó algunos segundos en procesarla. No era un asalto, ni un accidente, era algo infinitamente más perturbador. Allí, en el centro de la estancia, arrodillada sobre el mármol que un equipo de limpieza especializado pulía 2 veces por semana, estaba Isabella, la empleada doméstica. La reconoció vagamente, una joven de rostro común, siempre con la cabeza gacha, una sombra eficiente que se movía por la casa sin nunca llamar la atención. Tenía 28 años. Recordaba haber leído en su expediente, pero el cansancio en sus hombros la hacía parecer mayor. Llevaba un uniforme sencillo y sus rodillas estaban apoyadas directamente en el piso húmedo, donde una cubeta con agua jabonosa reposaba. Pero no era ella el foco de su shock, era la pequeña figura a su lado. Su hijo, Mateo, el niño, con sus 4 años de edad y piernas frágiles que lo traicionaban desde el nacimiento, estaba apoyado en un par de pequeñas muletas azules hechas a medida. En una de sus manos pequeñas y pálidas sostenía un trapo de cocina que arrastraba por el suelo con una concentración feroz, intentando imitar los movimientos de Isabella. Había una mancha de agua en su camisa y sus cabellos castaños y finos estaban pegados a la frente sudada. «Isa, yo puedo limpiar esta parte de aquí». La voz de Mateo resonó en la sala, cargada de una seriedad infantil que era al mismo tiempo cómica y conmovedora. Señaló con la barbilla un pequeño charco de agua cerca de la pata de uno de los sofás. La respuesta de Isabella fue un susurro que Alejandro tuvo que esforzarse para oír, un sonido tan diferente de la formalidad servil que él esperaba. Era un tono de cariño profundo, íntimo. «Tranquilo, Matt, ya me ayudaste muchísimo hoy. Mira nada más, dejaste todo brillando. El piso va a ponerse celoso de tu talento». Mateo soltó una risita, un sonido que Alejandro se dio cuenta con una punzada en el pecho que no oía desde hacía mucho tiempo. «Pero quiero ayudar. Tú siempre dices que somos un equipo. El equipo Limpieza Relámpago. Y somos el mejor equipo del mundo», asintió Isabella, exprimiendo el trapo dentro de la cubeta. «Pero el capitán del equipo necesita descansar un poco.
¿Qué tal si te sientas y supervisas mi trabajo? Me dices si dejo alguna basurita por ahí. La insistencia de Mateo reveló un universo de complicidad que Alejandro desconocía por completo. No, yo soy el ayudante. El ayudante no descansa. Alejandro permaneció inmóvil, un fantasma en su propia casa, observando esa interacción. La palabra equipo reverberaba en su mente. Él, Sofía y Mateo eran una familia, pero la dinámica que presenciaba allí parecía mucho más unida, más genuina. La sonrisa en el rostro de su hijo no era la sonrisa forzada de las fotos, ni la sonrisa contenida que daba cuando recibía un juguete caro. Era una sonrisa de pura y simple alegría, una expresión de pertenencia y propósito. Mateo no estaba solo jugando, se sentía útil, importante. Fue en ese instante que la mirada de Mateo, brillando de satisfacción, se desvió de Isabela y encontró la figura sombría de su padre parado en la puerta. El encanto se rompió con la violencia de un cristal hecho añicos. La sonrisa desapareció, reemplazada por una máscara de sorpresa que rápidamente se transformó en algo que hirió a Alejandro más que cualquier ofensa: miedo. Un miedo sutil, instintivo, como el de un animal pequeño sorprendido por un depredador. Mateo encogió los hombros y dio un paso vacilante hacia atrás, casi perdiendo el equilibrio en sus muletas. La reacción de Isabela fue aún más dramática. Siguiendo la mirada petrificada del niño, se giró y vio a Alejandro. Un grito bajo escapó de sus labios. Se levantó de un salto, el movimiento torpe haciendo que el agua de la cubeta se balanceara peligrosamente. El pánico se apoderó de sus facciones. «Señor Garza, yo no oí llegar el coche. Discúlpeme, señor». Ya estaba terminando. Mateo, él solo, tartamudeaba, las palabras tropezando unas con otras, mientras bajaba la cabeza en un gesto de sumisión total, como si hubiera sido sorprendida cometiendo un crimen grave. El trapo húmedo en su mano goteaba en el suelo, marcando el tiempo de esa tensión insoportable. La atmósfera de la sala cambió instantáneamente. La ternura y la alegría se evaporaron, dejando tras de sí un aire pesado, cargado de miedo y jerarquía. Alejandro sintió una ola de irritación. ¿Por qué el miedo? ¿Por qué esa reacción como si él fuera un tirano? Él era el padre del niño, el dueño de la casa, pero al mismo tiempo una parte de él entendía. Él era una anomalía allí, una interrupción en el mundo secreto que ellos habían construido en su ausencia. ¿Qué está pasando aquí? La pregunta salió más dura de lo que pretendía. Isabela se encogió aún más. «Nada, señor. Yo estaba limpiando». Y Mateo... «¡Papá!». La voz de Mateo lo interrumpió, fina, pero sorprendentemente firme. «Estaba ayudando a Isa. Somos un equipo». Repitió la palabra como si fuera un escudo. Alejandro ignoró a Isabela por un momento y se concentró en su hijo. Forzó un tono más suave. «¿Ayudando? Qué bueno, campeón. ¿Pero no deberías estar descansando?». La palabra sonó vacía en sus propios oídos. El orgullo infantil tomó el lugar del miedo en los ojos de Mateo. «Ayudé y después hice mis ejercicios. Y hoy fue mi récord». Alejandro frunció el ceño. «¿Récord? Sí, hoy pude quedarme de pie yo solo por casi 5 minutos». La declaración fue hecha con el mismo tono de triunfo que Alejandro usaba al anunciar las ganancias trimestrales de la empresa. La información golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. 5 minutos. La última evaluación del renombrado fisioterapeuta, que costaba una fortuna por sesión, había sido cautelosamente optimista, prediciendo que Mateo tal vez lograría equilibrarse por 1 minuto entero, sin apoyo, dentro de 6 meses. 5 minutos era un salto cuántico, una imposibilidad médica, un hito que nadie, ni los médicos más optimistas, ni él o Sofía, se habían atrevido a soñar para tan pronto.
¿5 minutos? Repitió él, la incredulidad tiñendo su voz. ¿Cómo? La explicación de Mateo fue simple, directa y llena de una admiración que perforó el corazón de Alejandro. Isa me enseña ejercicios todos los días. Me muestra cómo ponerme fuerte. Dice que si practico mucho, algún día podré correr como los otros niños. La mirada de Alejandro, ahora cargada de una mezcla compleja de sospecha, confusión y una emoción que no podía nombrar, se volvió hacia Isabela. Ella estaba pálida, los labios temblando. Parecía una rea a punto de recibir su sentencia. ¿Ejercicios? Su voz era baja, peligrosa. ¿Qué ejercicios? Imaginó técnicas improvisadas, peligrosas, que podrían haber lastimado a su hijo. Una furia protectora comenzó a burbujear bajo su superficie controlada. Isabela tragó saliva, la voz embargada de miedo. Es solo un juego, señor. Cosas que hacemos para que se sienta más fuerte. Estiramientos, equilibrio. Cosas sin importancia, lo juro. Nunca haría nada para lastimar a Matt. ¿Un juego?, gruñó Alejandro. Mi hijo me está diciendo que batió un récord que los médicos dijeron que era imposible por un juego. Fue entonces que lo impensable sucedió. Mateo, viendo la angustia de su amiga y sintiendo la amenaza en la voz de su padre, se movió. Con una agilidad sorprendente, se colocó entre los dos adultos, un pequeño guerrero con muletas azules, defendiendo su reino. «No es un juego, papá», dijo él, la voz subiendo de tono. «Isa es la mejor. Ella no se rinde cuando yo lloro porque me duele. Me toma de la mano y me dice que soy fuerte como un guerrero. Me cuenta historias de superhéroes que también tenían que entrenar mucho para ponerse fuertes. Tú nunca estás para ver». La última frase fue una puñalada, una verdad tan brutal y simple que dejó a Alejandro sin aire. Él nunca estaba para ver. Veía los informes médicos, firmaba los cheques de las clínicas, pero nunca había presenciado la lucha diaria, el llanto de dolor, las pequeñas victorias. Estaba tercerizando no solo el cuidado, sino la esencia misma de la paternidad. Y en ese vacío, alguien había entrado. Esa mujer, esa sombra que apenas notaba, se había convertido en el pilar que sostenía el valor de su hijo. Un torrente de emociones conflictivas lo inundó. Un orgullo inmenso por la valentía de su hijo, una culpa abrumadora por su propia negligencia y una ira irracional hacia Isabela por haber ocupado un lugar que debería ser suyo. Él, Alejandro Garza, el hombre que controlaba un imperio, no sabía cómo controlar la situación en su propia sala. Necesitaba espacio, necesitaba pensar. La presencia de Mateo con sus ojos acusadores y su lealtad feroz lo hacía imposible. «Mateo, vete a tu cuarto». Ahora la orden fue ríspida, un regreso a su modo de mando habitual. El niño dudó, mirando de Alejandro a Isabela, el pequeño rostro contraído en un dilema. No quería abandonar a su aliada. «Dije ahora», la voz de Alejandro tronó, y el sonido autoritario finalmente rompió la resistencia del niño. Lágrimas brotaron en los ojos de Mateo. Se dio la vuelta, pero antes de salir cojeando de la sala, lanzó un último grito, un veredicto final que resonó en el mármol y en las paredes de cristal como un juicio. «Isa es la mejor persona del mundo». Y entonces se fue, dejando tras de sí un silencio aún más denso y opresivo que antes. Alejandro se quedó solo con Isabela. La joven permanecía con la cabeza gacha, el cuerpo tenso, esperando el golpe final. Él la miraba, pero ya no veía solo a una empleada. Veía a una desconocida que guardaba los secretos más íntimos de la vida de su hijo. La escena que había presenciado, la alegría, el trabajo en equipo, la revelación de los 5 minutos, todo aquello era solo la superficie. Sentía, con una certeza aterradora, que estaba a punto de sumergirse en aguas mucho más profundas y descubrir que, mientras construía su imperio, su familia estaba siendo salvada y reconstruida por una heroína anónima
justo bajo su techo, en su más completa e imperdonable ignorancia. La verdadera conversación apenas estaba comenzando. Capítulo 2. Revelaciones y revaloraciones. El sonido de los pasos vacilantes de Mateo y el clic rítmico de sus muletas en el mármol disminuyeron hasta desaparecer por el pasillo, dejando un silencio que pesaba más que cualquier grito. La acusación final del niño: Isa es la mejor persona del mundo, parecía haber sido absorbida por las paredes, flotando entre Alejandro e Isabela como una niebla invisible y sofocante. Alejandro sentía el eco de esas palabras en su torrente sanguíneo, una mezcla de veneno y antídoto. Veneno para su orgullo de padre, antídoto para la indiferencia que lo había consumido durante años. Permaneció de pie, un coloso de traje caro y emociones desordenadas, observando a la mujer frente a él. Isabela estaba encogida, los hombros curvados como si esperara un golpe. Las manos, que minutos antes demostraban una paciencia infinita al guiar a su hijo, ahora se retorcían nerviosamente frente al delantal húmedo. Por primera vez, Alejandro la vio de verdad, no como una pieza funcional en el engranaje de su casa, sino como una persona. Notó los mechones de cabello rebeldes que escapaban del chongo sencillo, la línea de agotamiento grabada sutilmente bajo sus ojos, las uñas cortas y prácticas, sin esmalte, y vio sus manos rojas y ásperas, las manos de quien trabaja duro, de quien cuida. Eran la antítesis de las manos de su esposa, Sofía, siempre impecablemente cuidadas, adornadas con joyas, manos que raramente se dedicaban a algo que no fuera el propio placer. La ira inicial de Alejandro, esa furia territorial por haber sido invadido su espacio y suplantada su autoridad, comenzó a disiparse, corroída por una marea creciente de curiosidad y una vergüenza lancinante. Se sentía un intruso en su propia vida familiar, un accionista mayoritario que descubre que las decisiones más importantes de la empresa están siendo tomadas por un empleado de bajo rango, no por ganancia, sino por pura dedicación. Se movió, finalmente, caminando lentamente hacia el centro de la sala. El olor a jabón de limpieza y el leve aroma a sudor infantil de su hijo flotaban en el aire, un aroma doméstico y real que contrastaba con las fragancias artificiales y caras de los difusores de ambiente esparcidos por la mansión. Se detuvo a una distancia respetuosa de Isabela, cruzando los brazos, un gesto de defensa más que de intimidación. ¿Desde cuándo? La pregunta salió baja, casi un murmullo, desprovista de la furia de antes. No era solo sobre los ejercicios, era sobre la complicidad, las risas, el equipo limpieza relámpago. Era sobre todo lo que acababa de descubrir que se estaba perdiendo. Isabela levantó la cabeza, pero sus ojos no encontraron los de él. Miraban un punto indefinido en el suelo de mármol. Su voz era un hilo. Desde que empecé a trabajar aquí, señor, hace unos 6 meses. La respuesta fue un golpe. 6 meses, medio año, 180 días en los que la transformación más significativa en la vida de su hijo estaba ocurriendo justo bajo sus narices, y él no había notado absolutamente nada. Recordaba vagamente a la agencia de empleos recomendándola haber firmado el contrato sin siquiera mirarla a la cara. Una transacción, nada más. Al darse cuenta de la implicación de la respuesta, Isabela se apresuró a defenderse, el miedo regresando a su voz. Pero lo juro, señor Garza, esto nunca ha afectado mi trabajo. Siempre hago mis labores primero. Los ejercicios los hacemos en mi hora de comida, o un poco después de que termina mi turno, antes de irme. Mateo siempre me lo pide, y yo... Se detuvo, como si admitir su afecto por el niño fuera una transgresión. Alejandro procesó la información. Hora de comida, después del turno. Eso lo llevó a la siguiente pregunta lógica en su mundo de transacciones.
¿Y cuánto cobras por a tiempo extra? ¿Por estas clases? Isabela finalmente lo miró y por primera vez él vio no solo miedo, sino una profunda confusión, casi ofensa. ¿Cobrar? Nada, señor, no cobro nada. Jamás haría eso. La pureza de esa respuesta lo desarmó por completo. En su universo, todo tenía un precio, un valor de mercado. El tiempo era dinero, el conocimiento era un activo. La idea de que alguien pudiera donar ambos de forma tan generosa, sin esperar nada a cambio, era un concepto ajeno. La motivación de ella no era financiera, era afecto, un afecto que él, el padre, estaba fallando en proveer. Se sentó en el borde de uno de los sofás de lino blanco, un gesto que lo colocó en un nivel más cercano al de ella. El poder en su postura disminuyó, dando lugar a una vulnerabilidad que no sentía en años. ¿Por qué, Isabela? ¿Por qué hacer todo esto? ¿Qué ves de tan especial en Mateo? Esperaba una respuesta piadosa, algo sobre la condición del niño, su lucha. Pero la respuesta de ella, una vez más, lo sorprendió. Una pequeña y tímida sonrisa, la primera que veía en su rostro, tocó sus labios. Fue como ver una flor rara floreciendo en un terreno árido. Matt, él no es especial por sus piernas, señor, dijo ella, la voz ganando un poco más de confianza. Es especial porque es muy decidido. Tiene un corazón enorme. A veces, cuando estoy muy cansada, él se da cuenta. Viene con esa forma tan suya y me pregunta: Isa, ¿estás triste? ¿Quieres que te cuente un chiste? Me hace dibujos. Me dice que soy la mejor cocinera del mundo, aunque yo solo haga lo básico. Mientras ella hablaba, Alejandro intentaba recordar la última vez que había tenido una conversación así con su hijo. Sus interacciones se regían por una agenda. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Hiciste la fisioterapia? ¿Obedeciste a tu mamá? Eran preguntas de un gerente, no de un padre. La opresión en su pecho se intensificó, un dolor físico hecho de arrepentimiento y oportunidades perdidas. Necesitaba entender el origen de todo aquello. No era posible que un juego generara resultados que la ciencia luchaba por alcanzar. Me dijiste que tienes experiencia en esto. ¿Qué experiencia? Isabela desvió la mirada de nuevo, el tema tocando una herida visiblemente profunda. Abrazó sus propios brazos, un gesto de autoprotección. Mi hermano menor, Rafael, dijo en voz baja. Alejandro esperó, dándole el espacio que necesitaba. El silencio en la sala era ahora un vacío de expectativa. Rafa. Él nació con un problema parecido en las piernas, un poco más grave, de hecho. Los doctores decían que tal vez nunca caminaría bien. Hizo una pausa y Alejandro pudo ver la película de su vida pasando por sus ojos. Mis papás trabajaban todo el día, salían de madrugada y volvían en la noche. Yo era la hermana mayor. Era yo quien llevaba a Rafa a las sesiones de fisioterapia en el hospital público. Yo tenía 10 años cuando todo empezó. La imagen de una niña de 10 años navegando por el sistema de salud público, responsable de un hermano con necesidades especiales, se formó en la mente de Alejandro con una claridad desconcertante. Pasaba horas sentada en esas salas de espera, en sillas de plástico duro, oliendo a desinfectante. Continuó ella, la voz adquiriendo un ritmo melancólico. Pero no me quedaba solo mirando, ponía atención. Veía lo que hacían los fisioterapeutas. Aprendí los nombres de los músculos. Aprendí qué ejercicios ayudaban con el equilibrio, cuáles fortalecían la cadera. Yo preguntaba. Algunas enfermeras eran amables, me explicaban. En casa era yo quien hacía los ejercicios con él. Rafa lloraba, decía que le dolía, que estaba cansado. Entonces yo inventaba juegos. Fingíamos que el suelo era lava y él tenía que estirarse para alcanzar el lugar seguro. Fingíamos que era un futbolista entrenando para el mundial.
Me convertí en su entrenadora, su porrista y su enfermera. Una sonrisa genuina, pero llena de nostalgia, iluminó su rostro. Hoy, Rafael tiene 20 años. No solo camina, corre, juega fútbol en el equipo de la colonia. Nadie que lo ve hoy imagina la lucha que fue. La historia cayó sobre Alejandro con el peso de un yunque. La pericia de Isabela no provenía de libros o diplomas, sino de la escuela más dura y eficaz de todas, la del amor y la necesidad. Ella no estaba simplemente replicando ejercicios, estaba aplicando un método forjado en su propia alma. Cuando vi a Matt por primera vez, hace 6 meses, confesó, la voz embargada. Lo vi sentado en el jardín, mirando a los otros niños del vecino correr y gritar, y su mirada era la misma mirada que tenía mi hermano, esa mezcla de anhelo y tristeza. Y yo no pude quedarme quieta viéndolo triste, no pude. En ese punto, la conversación dejó de ser un interrogatorio y se convirtió en una confesión mutua. La confesión de ella, de un acto de compasión que sobrepasaba sus obligaciones. Y la confesión implícita de él, de una negligencia monumental. Con un respeto y una delicadeza que lo impactaron, Isabela señaló la verdad que él había pasado años evitando. Matt se siente muy solo, señor Garza. La señora Sofía es una buena mamá, pero siempre está ocupada con sus amigas, los eventos. Y usted, bueno, usted trabaja mucho. Sé que es para darles todo lo mejor, pero a veces lo que un niño más necesita es tiempo. Alguien que se siente en el suelo con él. La intención de ella, se dio cuenta, nunca había sido usurpar el lugar de ellos. Había sido llenar un vacío, un abismo que él y Sofía, con sus agendas llenas y corazones distantes, habían cavado. Esta franqueza desarmante lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. No podía recordar la última vez que se había sentado en el suelo a jugar con Mateo. Compraba los juguetes más caros y tecnológicos, pero nunca había invertido su propio tiempo. La conversación, entonces, se profundizó en la vida de Isabela. La pregunta que ardía en la mente de Alejandro tenía que ser hecha. Con todo este conocimiento, con este don que tienes, ¿por qué trabajas como empleada doméstica? La respuesta de ella fue la personificación de la dura realidad social que él solo veía en los gráficos de sus informes de mercado. Falta de un título, señor. Mi conocimiento no vale nada en papel. Aprendí en la práctica con el corazón, pero el mundo quiere un certificado colgado en la pared. Pagar una universidad de fisioterapia es un sueño imposible. Ella describió su rutina y cada palabra era un ladrillo más en el muro de vergüenza que crecía dentro de Alejandro. Despertar a las 4 de la mañana en una colonia lejana de la periferia. Tomar un microbús lleno hasta el metro, luego el tren y otro microbús. Llegar aquí agotada incluso antes de que el día comenzara. Trabajar todo el día manteniendo esa mansión impecable. Y después el trayecto inverso, llegando a casa tarde en la noche, solo para comenzar otra jornada. Cuidar la casa, a su madre y a su hermano. Y como si no fuera suficiente, todavía hacía limpiezas extras los fines de semana para completar el ingreso, para pagar las medicinas de su mamá, para asegurar que su hermano pudiera seguir estudiando. La idea de estudiar para sí misma no era un lujo, era una fantasía de otro universo. Alejandro se levantó y caminó hacia el enorme ventanal de vidrio que iba del suelo al techo, observando la llovizna que continuaba cayendo sobre el jardín perfectamente cuidado. El jardín donde su hijo, guiado por esa mujer, estaba reaprendiendo a tener esperanza. La admiración que sentía por ella era abrumadora. Isabela, con tan poco, se donaba por completo. Él, con todo, era un fracaso. Había confundido proveer con estar presente.
Se había convertido en el cajero automático de su familia, siempre disponible para retiros, pero incapaz de una interacción humana genuina. Se giró hacia ella, una decisión formándose en su mente. No era una decisión de negocios, calculada y fría. Era una decisión de un hombre que acababa de ser arrancado de un largo coma emocional. La noche estaba terminando, pero para él era un despertar. «Mañana en la mañana», dijo él, la voz firme, pero con un tono diferente, un tono de respeto. Quiero ver esos ejercicios». Isabela abrió los ojos de par en par, sorprendida. «Pero, señor, mañana es miércoles. Usted siempre tiene esa junta importante del consejo». Ella conocía su agenda. Claro que la conocía. Probablemente sabía más sobre la rutina de esa casa que él mismo. Por primera vez en más de una década, Alejandro Garza tomó una decisión en la que el balance de su empresa no era la principal variable. Sacó el celular del bolsillo, encontró el contacto de su asistente y tecleó un mensaje corto e inequívoco. «Cancela todos mis compromisos de mañana antes del almuerzo. Motivo: impostergable y personal». Guardó el celular y miró a Isabela, que lo observaba con una mezcla de shock e incredulidad. «La junta puede esperar», dijo él. La promesa hecha a ella y a sí mismo pesaba en el aire. Era más que una promesa de estar presente en una sesión de ejercicios. Era la promesa de comenzar a participar, de verdad, en la vida de su propio hijo. El camino de regreso sería largo y difícil, y sabía que la conversación con Sofía esa noche sería solo el siguiente campo minado. Pero, por primera vez, no estaba pensando en el próximo negocio, sino en el próximo amanecer. La puerta del cuarto de Mateo se cerró con un clic suave, pero para Alejandro el sonido reverberó como la puerta de una celda de prisión cerrándose sobre él. Era libre de moverse por su mansión opulenta, pero su alma estaba cautiva de esa noche, encadenada a las revelaciones que Isabela le había hecho y a la imagen de su hijo defendiéndola. La promesa de cancelar sus compromisos, hecha en un impulso de claridad moral, ahora pendía sobre él. Era un cheque que su vida entera de hábitos lo disuadía de cobrar. La parte más difícil, sabía, no sería la llamada a su asistente, sino la conversación que necesitaba tener con su esposa. Encontró a Sofía en la suite principal, un santuario de tonos neutros y telas caras. Estaba sentada frente a su tocador de laca blanca, un mueble que parecía más un altar a la belleza. Vestida con una bata de seda, se retiraba el maquillaje con movimientos lentos y precisos, sus ojos fijos en su propio reflejo en el espejo veneciano. La escena era un retrato perfecto de su matrimonio. Dos personas compartiendo un espacio suntuoso, cada una inmersa en su propio mundo, separadas por una distancia que el dinero no podía llenar. «Sofía, necesitamos hablar», comenzó él, la voz sonando extraña y formal en el ambiente. Ella no se giró. Sus ojos encontraron los de él a través del espejo. Había un cansancio en ellos que el maquillaje de diseñador no podía ocultar. «Si es sobre la redecoración de la casa de campo, ya te dije que la arquitecta tiene carta blanca. Y si es sobre el evento de beneficencia del jueves, ya confirmé nuestra asistencia». La respuesta de ella era un reflejo condicionado, una anticipación de las conversaciones superficiales que se habían convertido en el cimiento de su comunicación. La trivialidad de esas palabras, en contraste con el terremoto emocional que él estaba viviendo, lo irritó. «No es sobre nada de eso», dijo él, caminando hacia el interior del cuarto. «Es sobre Mateo y sobre Isabela». Al oír el nombre de la empleada, los dedos de Sofía se detuvieron por una fracción de segundo sobre un frasco de crema. Dejó el algodón y finalmente se giró en el taburete encarándolo directamente. La máscara de socialité aburrida cayó, revelando una expresión cautelosa,
casi defensiva. Alejandro narró lo que había sucedido, las palabras saliendo de forma torpe. Describió la escena que encontró, la complicidad, la ayuda en la limpieza, y luego la revelación. Se quedó de pie Sofía, solo, por casi 5 minutos. Esperaba sorpresa, shock, quizás incluso alegría. Pero la reacción de Sofía fue algo que no anticipó. Ella no demostró asombro. Había, en cambio, una triste resignación en su mirada, como si hubiera estado esperando esa conversación durante mucho tiempo. «Lo sé», dijo ella, la voz baja y nivelada. La confesión de ella lo golpeó con la fuerza de una bofetada. Tú sabías de los ejercicios, sabías de todo esto y no me dijiste nada». Sofía se levantó, la bata de seda susurrando a cada movimiento. Caminó hacia la ventana, la misma desde donde él, más temprano, había observado la lluvia. «¿Y qué querías que hiciera, Alejandro? ¿Que te lo contara en una de tus cenas de 5 minutos antes de salir corriendo a una llamada con Asia? ¿Que interrumpiera una de tus juntas para decirte, querido, la empleada está logrando más progreso con nuestro hijo en sus ratos libres que todo el equipo de especialistas por los que pagamos una fortuna?» Cada palabra era una cuchilla afilada, sumergida en años de resentimiento contenido. Vi lo que estaba pasando, sí. Al principio me asusté. Pensé en prohibírselo, en despedirla. Pero entonces vi algo que no veía en años en el rostro de nuestro hijo. Esperanza. Lo oí reír, Alejandro. Reír de verdad. ¿Tienes idea de lo raro que es ese sonido en esta casa? La pregunta retórica lo dejó sin respuesta. No la tenía. Estaba tan ausente que la propia sonoridad de la alegría de su hijo se había vuelto extraña para él. Isabela le dio a Mateo algo que nosotros no pudimos darle, continuó Sofía, la voz embargada por una emoción que raramente demostraba. Lo hizo creer en sí mismo, lo trata como a un niño, no como a un paciente. Nuestras vidas giran en torno a consultas, exámenes, terapias, todo enfocado en su limitación. Ella se enfocó en el potencial. ¿Por qué iba a detener a la única persona que estaba haciendo sonreír a mi hijo? Luego vino la acusación final, la verdad que ambos habían evadido durante años. La culpa no es de ella, Alejandro. Es nuestra. Es mía. Por ahogarme en una vida social vacía, para no enfrentar la soledad que siento aquí. Y es tuya. Principalmente tuya. Porque nunca estás aquí. Construyes un imperio allá afuera mientras tu verdadero reino, aquí adentro, se desmorona en silencio. Las palabras de ella no eran solo una acusación, eran un espejo, y el reflejo que Alejandro veía era el de un fracaso monumental, disfrazado en un traje de éxito. Sintió la necesidad de defenderse, de enumerar sus contribuciones, los cheques, las escuelas, el lujo. Pero sabía que serían argumentos vacíos. Ninguno de esos ceros en su cuenta bancaria podía comprar de vuelta el tiempo perdido o llenar el vacío emocional que se había instalado en su familia. «Yo cancelé mis juntas de mañana», dijo él, la confesión sonando como una oferta de paz. «Le dije que vería los ejercicios». Sofía lo miró, una chispa de sorpresa genuina en sus ojos. Lo estudió por un largo momento, como si buscara señales de la mentira, de la promesa vacía que ya había oído tantas veces. «Veremos». Fue todo lo que dijo antes de volver a su tocador. No era un perdón ni una absolución, era una tregua, un desafío. La prueba de fuego sería a la mañana siguiente. Esa noche, Alejandro no durmió. Se acostó en la cama inmensa, el espacio entre él y Sofía pareciendo un océano helado. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Mateo, la expresión de miedo dando paso a la de orgullo. Veía las manos ásperas de Isabela y oía su historia sobre su hermano Rafael. Se levantó y fue al cuarto de Mateo. El niño dormía, el rostro sereno bajo la luz tenue de una lámpara de noche en forma de cohete.
Las muletas azules estaban recargadas en la pared, como dos centinelas fieles. Alejandro se sentó en el sillón al lado de la cama y se quedó allí, solo observando a su hijo respirar, sintiendo el peso aplastante de los años en que había estado físicamente cerca, pero emocionalmente a galaxias de distancia. Al amanecer, tomó una decisión consciente. Ignoró el closet donde sus trajes oscuros estaban alineados como soldados. En su lugar, eligió unos pantalones de gabardina y una camisa tipo polo, ropa que normalmente solo usaba en los raros descansos en la casa de campo. Se sintió un impostor en su propia piel, un actor vistiendo el vestuario para un papel que no sabía interpretar. Cuando bajó a la cocina, el sol de la mañana apenas atravesaba las ventanas. El olor a café recién hecho y a algo dulce en el aire lo sorprendió. Isabela estaba de espaldas a él frente a la estufa, tarareando una melodía suave y desconocida. A su lado, en la barra, había un tazón con masa para hot cakes. Al oírlo entrar, se giró y dio un pequeño brinco, el susto evidente en su rostro. «Señor Garza, buen día. ¿Usted necesita algo? Su café suele servirse en el despacho a las...» «Sé cuándo suele servirse mi café», la interrumpió, tratando de suavizar la aspereza de su voz. «Yo pensé en desayunar aquí hoy». El silencio que siguió fue denso de extrañeza. Isabela parecía un animal acorralado, insegura sobre cómo actuar en presencia de esa anomalía. Alejandro, sintiendo la necesidad de romper el hielo, miró el tazón. «¿Hot cakes?» «Sí, señor. Es la comida de energía para los ejercicios del miércoles», dijo ella, como si estuviera revelando un secreto de estado. «Matt dice que son el combustible de superhéroe». Combustible de superhéroe. Otro detalle, otro universo entero sobre su hijo que él desconocía. «¿Puedo ayudar?» La pregunta se le escapó antes de que pudiera contenerla. Isabela lo miró fijamente, la incredulidad estampada en su rostro, como si se hubiera ofrecido a construir un cohete. «¿Ayudar, señor?» «Sí, no sé, picar la fruta tal vez», dijo él, sintiéndose absurdamente torpe. Dudando, ella le pasó una tabla y un cuchillo junto con un mango y algunas fresas. Mientras Alejandro, con una falta de práctica vergonzosa, luchaba por cortar las frutas en trozos uniformes, Mateo entró en la cocina, todavía somnoliento. Al ver a su padre allí, vestido de esa forma, parado en la barra, se detuvo en la puerta, los ojos como platos. «Papá, ¿qué haces?» «Buenos días, campeón», dijo Alejandro, forzando una sonrisa que esperaba pareciera natural. «Estoy ayudando a Isa a preparar el combustible de superhéroe». La desconfianza en el rostro de Mateo lentamente dio paso a un brillo de curiosidad. Se acercó y se sentó a la mesa, observando a su padre con la intensidad de un científico estudiando un nuevo espécimen. Durante el desayuno, Alejandro hizo algo que raramente hacía. Se calló y escuchó. Escuchó la conversación animada entre Mateo e Isabela, un tapiz de bromas internas, planes para el día y relatos entusiastas sobre los avances. «Isa, hoy creo que sí puedo subir los 3 escalones de la escalera del jardín sin agarrarme del barandal», anunció Mateo, la boca llena de hot cake. «Estoy segura de que sí, Matt. Tus músculos están fuertes como los de Hulk», respondió Isabela, guiñándole un ojo. Alejandro escuchaba, fascinado y avergonzado. Estaba descubriendo a su hijo a través de los ojos de otra persona. Era como leer una biografía de alguien que vivía en su propia casa. Después del desayuno, el trío se dirigió al jardín trasero. Era un césped vasto e impecable, con un diseño de paisaje que costaba una pequeña fortuna mantener. Alejandro siempre lo había visto como un escenario, una postal. Hoy se convertiría en una arena. En lugar de sentarse en una de las sillas de diseño en la terraza, hizo algo que no hacía desde su propia infancia. Se sentó directamente en el pasto,
sintiendo la humedad de la mañana en sus pantalones. El juego, como Isabela lo había llamado por miedo, comenzó, y no tenía nada de tonto. Era una rutina compleja, estructurada, que mezclaba técnicas de fisioterapia con una ludicidad genial. Los estiramientos eran estirarse para alcanzar una estrella en el cielo. Los ejercicios de fortalecimiento eran empujar una pared invisible que los villanos construyeron. Todo era guiado por la voz tranquila y alentadora de Isabela y abrazado con una determinación feroz por Mateo. Alejandro observó en silencio absoluto una batalla épica librándose en ese césped. Vio el sudor brotar en la frente de su hijo, vio sus músculos temblar con el esfuerzo, oyó sus gruñidos de dolor cuando un movimiento era particularmente difícil. Y vio la paciencia infinita de Isabela, que corregía una postura con un toque gentil, que celebraba cada pequeño éxito con un entusiasmo contagioso y que, en los momentos de frustración, cuando las lágrimas amenazaban con venir, susurraba palabras que Alejandro no podía oír, pero que claramente reavivaban la llama del valor en su hijo. El momento culminante llegó. «Ok, campeón. Hora de la prueba del equilibrista. Vamos a ver si podemos romper el récord de ayer», dijo Isabela. Mateo respiró hondo, el pequeño pecho subiendo y bajando. Se posicionó, apoyado en sus muletas. Luego, con una mirada de concentración total, la soltó. Cayeron al pasto con un golpe sordo, y Mateo se quedó de pie, solo. Alejandro contuvo la respiración. El mundo entero pareció encogerse y resumirse a esa pequeña figura vacilante en su césped. Podía ver los pequeños temblores en las piernas del niño, los brazos abiertos a los lados, buscando un equilibrio precario. Cada segundo que pasaba era una eternidad de tensión y esperanza. 10 segundos, 20. Sofía apareció en la puerta de cristal de la terraza, observando, las manos cubriendo su boca. 30 segundos. Mateo alcanzó la marca. Una sonrisa de puro triunfo comenzó a formarse en su rostro. Entonces gritó. No un grito de dolor, sino un rugido de pura alegría, de victoria. «¡Lo logré!», gritó, antes de que sus piernas finalmente cedieran y cayera hacia atrás en una caída suave, amparada por los brazos de Isabela, que ya estaba allí, lista para recibirlo. En ese instante, algo dentro de Alejandro se rompió. La presa de emociones que había construido a lo largo de décadas de ambición y distanciamiento se vino abajo. Se levantó y corrió hacia su hijo. Se arrodilló en el pasto y lo envolvió en un abrazo fuerte, desesperado. Enterró el rostro en el cabello oloroso de Mateo y por primera vez en más años de los que podía recordar, lloró. Eran lágrimas de orgullo, de alivio, de un dolor profundo por su ausencia y de una gratitud abrumadora. Finalmente lo comprendía. No se trataba solo de fortalecer músculos, se trataba de fortalecer el alma, se trataba de enseñarle a un niño que no estaba definido por sus limitaciones, sino por su valentía. «Te amo, hijo, te amo tanto», susurró, las palabras rasgando su garganta. Mateo, sorprendido y envuelto en ese abrazo sin precedentes, solo apretó sus bracitos alrededor del cuello de su padre. «Yo también te amo, papá. ¿Vas a ver mañana otra vez?» «Voy a ver todos los días», prometió Alejandro, y esa promesa sonó como el voto más sagrado que jamás había hecho. Esa tarde, la transformación se solidificó. Llamó a Isabela a su despacho. La sala, con sus muebles de caoba y atmósfera de poder, no la intimidó como antes. Había un nuevo respeto entre ellos. Alejandro no se anduvo con rodeos. La miró a los ojos y le hizo una propuesta que cambiaría su vida para siempre. No solo formalizaría su papel como acompañante terapéutica de Mateo con un salario triplicado, sino que también pagaría íntegramente su carrera de fisioterapia en cualquier universidad que ella eligiera. «Esto no es caridad, Isabela»,
dijo él, la voz firme. Es una inversión, la mejor que he hecho. Tienes un don, un talento que ningún título puede enseñar, pero que un título puede potenciar. Mi hijo te necesita. Y yo necesito que me ayudes a aprender a ser el padre que él se merece. Las lágrimas que rodaron por el rostro de Isabela no eran de miedo o tristeza, sino de una alegría tan pura y abrumadora como la que había visto en el rostro de su hijo en el jardín. El sueño, antes inalcanzable, se hacía realidad, no como un regalo, sino como el justo reconocimiento de un valor que hasta el día anterior él había sido demasiado ciego para ver. La reconstrucción había comenzado. Las semanas que siguieron a la epifanía de Alejandro en el jardín fueron como los primeros días de sol después de un largo y riguroso invierno. La atmósfera en la mansión Garza, antes fría y enrarecida como el aire de un mausoleo, fue gradualmente calentada por una nueva rutina, un ritual diario que se convirtió en el nuevo centro gravitacional de la familia. Las mañanas, que para Alejandro eran sinónimo de la lectura frenética de las cotizaciones de la bolsa y correos urgentes, ahora tenían una banda sonora diferente. El sonido de la risa de Mateo, el susurro del césped y la voz tranquila y alentadora de Isabela. Cumplió su promesa con la disciplina férrea que antes dedicaba a los negocios. Todas las mañanas estaba allí, sentado en el pasto, ya no un espectador torpe, sino un participante activo. Aprendió los nombres de los juegos. El puente del gigante era un ejercicio de estiramiento. La estatua de superhéroe era una prueba de equilibrio. Y el empuja mágico fortalecía las piernas contra una resistencia imaginaria. Se convirtió en el cronometrador oficial, gritando los segundos con el entusiasmo de un narrador deportivo, celebrando cada nuevo récord como si fuera el cierre de un negocio multimillonario. Su presencia constante y su incentivo genuino funcionaron como un catalizador para Mateo. El progreso del niño, que ya era notable, se volvió exponencial. Sofía, al principio, observaba desde la terraza, una taza de té en las manos, una figura elegante y distante. Pero la atracción de esa escena, de esa alegría palpable, era irresistible. Primero trajo un cojín y se sentó en los escalones. Después de unos días, prescindió del cojín y se sentó en el césped, a una distancia discreta. Hasta que, en una mañana particularmente soleada, cuando Mateo logró dar 3 pasos consecutivos sin apoyo, fue ella quien gritó primero, un sonido de pura alegría maternal, y corrió para unirse al abrazo colectivo. En ese momento no eran el magnate, la socialité y la empleada. Eran 3 adultos celebrando el milagro de un niño que estaba aprendiendo a conquistar el mundo, un paso a la vez. La alegría alcanzó su punto culminante en una tarde de sábado. El aire estaba cálido y el jardín bañado por la luz dorada del atardecer. Mateo, de pie en medio del césped, miró a su padre, que estaba a unos metros de distancia con los brazos abiertos. «Papá, quédate ahí. No te muevas», dijo el niño, la voz llena de una determinación solemne. Con Isabela y Sofía observando como si contuvieran la respiración colectivamente, Mateo dio el primer paso, luego el segundo, y no se detuvo. 3, 4, 5 pasos vacilantes, pero firmes. 6, 7. En el 8º paso, perdió el equilibrio y cayó en los brazos de su padre, el rostro radiante de triunfo. 8 pasos, un maratón, un logro que redefinió los límites de lo posible. Alejandro lo levantó en el aire, girando con él, ambos riendo hasta quedarse sin aliento. Sofía lloraba abiertamente, sin preocuparse por el maquillaje, e incluso Isabela, siempre contenida, tenía los ojos brillantes de lágrimas de orgullo. Esa noche, la euforia dio paso a una intimidad que hacía mucho no existía entre Alejandro y Sofía. Sentados en la terraza, después de que Mateo se durmiera, el silencio entre ellos ya no era de distancia, sino de reflexión compartida.
Fue entonces que Sofía, con la voz entrecortada, hizo su confesión. «Iba a dejarte, Alejandro», susurró a la oscuridad del jardín. «Mis abogados ya tenían preparados los papeles. Iba a solicitar el divorcio la próxima semana». Alejandro sintió un frío recorrer su espalda, un miedo más visceral que cualquier caída en la bolsa de valores. Se giró hacia ella, viendo su perfil recortado contra las luces de la ciudad. «Ya no aguantaba más», continuó ella, las palabras saliendo en un torrente de dolor contenido. «No era por falta de dinero o de lujo, era por la soledad. Me sentía como la curadora de un museo, cuidando de una casa hermosa, de un hijo precioso, pero completamente sola. Eras un fantasma, una firma en un cheque, ver a Mateo, verlo tan triste, y yo sentirme tan impotente, y tú tan ausente. Estaba agotada de luchar una batalla invisible sola». Hizo una pausa, respirando hondo. «Pero entonces cambiaste. Esa noche, cuando me contaste lo de Isabela y cancelaste tus juntas, fue la primera vez en años que sentí que tenía un compañero de nuevo, y verte todas las mañanas sentado en ese pasto. Ver el brillo en los ojos de Mateo cuando te mira, eso me dio esperanza». Alejandro extendió la mano y tomó la de ella. Estaba fría. La apretó con fuerza, intentando transmitir con ese simple gesto todo lo que las palabras no podían expresar. Su arrepentimiento, su gratitud, su promesa. «Nada», dijo él, la voz ronca de emoción. «Ningún contrato, ninguna adquisición, nada de lo que he construido vale más que ver la sonrisa de nuestro hijo mientras caminaba hacia mí hoy. Lo siento mucho, Sophie, por cada día que no estuve aquí». Por primera vez, no sonó como una excusa, sino como una verdad inquebrantable. El divorcio fue archivado no en los tribunales, sino en ese momento de vulnerabilidad compartida. Sin embargo, la burbuja de felicidad de la familia Garza estaba a punto de ser puesta a prueba. El mundo exterior, con sus rígidas reglas de clase y sus prejuicios velados, no tardaría en tocar a la puerta. El primer golpe vino en la forma de Beatriz, una de las amigas más antiguas e influyentes de Sofía. Beatriz llegó para un té por la tarde. Una mujer impecablemente vestida cuya sonrisa rara vez alcanzaba sus ojos calculadores. La escena que encontró en la sala la dejó visiblemente desconcertada. Sofía e Isabela estaban sentadas en el tapete junto a Mateo, armando un rompecabezas complejo, las tres riendo de una broma interna. Alejandro estaba cerca, leyendo en un sillón, pero claramente parte de esa atmósfera relajada. La presencia de Beatriz fue como una ráfaga de viento frío. La conversación se volvió formal, e Isabela, sintiendo el cambio en el aire, discretamente se levantó para buscar el té. Fue en ese momento que Beatriz se inclinó hacia Sofía y en un susurro que era lo suficientemente alto para ser oído, dijo: «Querida, tienes que tener cuidado. Darle tanta libertad a la servidumbre puede ser peligroso. Empiezan a confundirse, a no saber ya cuál es su lugar». Antes de que Sofía pudiera responder, la voz de Isabela, tensa, sonó desde la puerta. «Con permiso, señora, el té está servido». La incomodidad era palpable, pero lo que sucedió a continuación sorprendió a todos. Mateo, que estaba jugando con una pieza del rompecabezas, levantó la cabeza y miró directamente a Beatriz, sus ojos cafés chispeando con una furia protectora. «El lugar de Isa es aquí, con nosotros», dijo él, la voz infantil sorprendentemente firme. «Y ella no es la servidumbre, es la mejor persona del mundo. No puedes hablarle así». El silencio que siguió fue absoluto. Beatriz se quedó con la boca abierta, el rostro enrojeciendo de indignación y vergüenza. Isabela se quedó paralizada cerca del carrito de té, los ojos llenos de lágrimas. Fue Alejandro quien rompió el silencio. Dejó su libro, se levantó y caminó,
hasta donde estaba Mateo. Puso la mano en el hombro de su hijo, un gesto de aprobación inquebrantable. Luego miró a Beatriz, su rostro una máscara de frialdad pulcra. Beatriz, mi hijo tiene razón. Isabela es parte de esta familia, y cualquier persona que no la trate con el respeto que se merece no es bienvenida en nuestra casa. El mensaje era claro, brutal y definitivo. La visita de Beatriz terminó abruptamente. El incidente, aunque doloroso para Isabela, fue un parteaguas. Solidificó su posición de una manera que ningún aumento de sueldo podría haberlo hecho. Vio, sin sombra de duda, que Alejandro y Sofía estaban dispuestos a sacrificar sus preciosas conexiones sociales para defenderla. El vínculo entre ellos se hizo más fuerte, pero la indiscreción de Beatriz tendría consecuencias más graves. Herida en su orgullo, no se guardó la historia para sí. En cenas y eventos contaba con un tono de escándalo sobre la extraña situación en casa de los Garza, sobre la empleadita milagrosa que tenía a la familia bajo su hechizo. La historia, distorsionada y embellecida, viajó por los círculos de la élite de la ciudad hasta llegar a los oídos de Ricardo Morales. Ricardo era el mayor rival de Alejandro en el mundo de los negocios. Un hombre implacable, de la vieja guardia, que veía el mundo como un tablero de ajedrez y a las personas como peones. Pero Ricardo tenía una debilidad: su único nieto, que sufría de parálisis cerebral. Ya había gastado una fortuna con los mejores especialistas del mundo, con resultados mínimos. La historia de la empleada milagrosa le sonó no como chisme, sino como una oportunidad. El teléfono de Alejandro sonó un jueves por la noche. Era un número que reconoció de inmediato. «Garza», respondió Alejandro, la voz neutra. «Morales», vino la respuesta. «Voy directo al grano. Oí que tienes una empleada excepcional, una fisioterapeuta disfrazada de doméstica. Quiero contratarla». Alejandro sintió un nudo formarse en su estómago. «Isabela no está en venta, Ricardo». Ricardo rió, un sonido desagradable y seco. «Todo tiene un precio, Garza. Lo sabes mejor que nadie. Le pago el doble de lo que tú le pagas. El triple. Cubro cualquier oferta. Coche, departamento, seguro médico para toda su familia. Di tu precio para liberarla». El insulto de tratar a Isabela como una mercancía, un activo a ser negociado, encendió una furia fría en Alejandro. El hombre con el que Ricardo estaba hablando no era el mismo de 6 meses atrás. «Escúchame bien, Morales, porque solo lo diré una vez. Isabela no es una empleada, es parte de mi familia, y mi familia no está en el mercado. Que tengas buena noche». Colgó antes de que Ricardo pudiera responder, pero la amenaza quedó en el aire. Alejandro era un estratega, sabía que Ricardo no se rendiría. Si no podía pasar por él, iría directamente a la fuente. Y sabía que la oferta que Ricardo le haría a Isabela directamente sería algo que ella, con su historia de vida, tendría dificultades para rechazar. Su intuición fue correcta. 3 días después, en un atardecer lluvioso, Isabela pidió hablar con él en privado. Entró a su despacho, el rostro pálido, sosteniendo un sobre. Tenía los ojos rojos de llorar. «Señor Alejandro», comenzó la voz temblorosa, «necesito mostrarle algo». Le entregó el sobre. Dentro había una propuesta de empleo formal de Empresas Morales. Las cifras eran astronómicas, mucho más allá de lo que Alejandro había imaginado. El salario era el cuádruple de lo que ganaba ahora. La propuesta incluía un departamento de 2 recámaras en una buena colonia, un coche nuevo y, lo más devastador de todo, un seguro de gastos médicos mayores, internacional de primera línea para ella, su madre y su hermano, Rafael. Era la seguridad, la estabilidad, el fin de todas las preocupaciones financieras de su familia, todo en un pedazo de papel. «Me buscó, señor».
Un hombre, a nombre del señor Morales, dijo ella, las lágrimas corriendo libremente ahora. Dijo que el dinero podría cambiar la vida de mi mamá, asegurar el futuro de mi hermano, y yo sé que es verdad. Pero la idea de dejar a Matt, de no ver su progreso, no sé qué hacer. Esta era la prueba final, el momento de la verdad. El antiguo Alejandro habría usado la lógica, quizás hasta el chantaje emocional, pero el nuevo Alejandro vio la agonía en sus ojos y sintió solo empatía. Se levantó, rodeó el escritorio y se paró frente a ella. No la miró desde arriba, sino a los ojos. Isabela, esta es una oferta que cambia una vida, y nadie en este mundo, mucho menos yo, tendría el derecho de culparte si la aceptaras. Tu lealtad a tu familia, a tu madre y a tu hermano debe venir siempre primero. Lo entiendo. Ella lo miró, la sorpresa en medio de su angustia. Pero, continuó él, la voz firme y llena de una sinceridad inquebrantable. También quiero que sepas lo que significas para mi familia. Tomó la propuesta de la mano de ella y la dejó a un lado en el escritorio. Ricardo Morales cree que puede comprar tu talento, pero no entiende lo que haces. Tú no ofreces solo una técnica, ofreces esperanza. Salvaste mi matrimonio, me devolviste a mi hijo, me enseñaste a ser un padre. ¿Cuánto vale eso, Isabela? No esperó una respuesta. Su propuesta es buena, la mía es mejor. Igualo el salario, compro el departamento a tu nombre, el coche será tuyo y mañana mismo mi equipo contratará el mismo seguro médico para tu madre y tu hermano, con cobertura vitalicia. Y por encima de todo eso, la promesa de tu universidad, de tu carrera, de tu futuro, sigue en pie. Porque no eres un activo que estoy tratando de retener, Isabela. Eres la mejor persona que conozco, y quiero que te quedes. El sollozo que escapó de Isabela fue un sonido de pura catarsis. Asintió, incapaz de hablar, las lágrimas de gratitud y alivio bañando su rostro. Me voy a quedar. Finalmente logró susurrar. Me quedo. La amenaza externa, diseñada para separarlos, sirvió solo para cimentar el vínculo de una vez por todas. Habían demostrado que lo que habían construido en esa casa no se basaba en contratos o dinero, sino en algo mucho más fuerte e infinitamente más valioso. Amor, respeto y una gratitud que trascendía cualquier precio. La familia Garza, forjada en el fuego, estaba lista para el futuro. Los años que siguieron a la negativa de la propuesta de Ricardo Morales fueron la prueba silenciosa y constante del poder de una decisión basada en el corazón y no en la conveniencia. La promesa de Alejandro, sellada no en un contrato, sino en un momento de vulnerabilidad y gratitud, fue cumplida en su totalidad. La familia Garza, antes una constelación de estrellas distantes orbitando un centro vacío, se convirtió en un sistema solar cohesivo, calentado por una nueva luz. Isabela, con una determinación que reflejaba la de su joven pupilo, se sumergió en los estudios. Las noches, antes dedicadas a un descanso insuficiente después de una jornada triple, ahora estaban llenas de libros de anatomía, fisiología y neurociencia pediátrica. Alejandro y Sofía se aseguraron de que tuviera todo lo que necesitaba: la mejor laptop, acceso a todas las publicaciones científicas y, lo más importante, tiempo. Su carga horaria en la casa fue reestructurada, permitiéndole dedicarse a la universidad sin sacrificar el acompañamiento de Mateo. Ya no era una empleada, era una profesional en desarrollo, un miembro de la familia invirtiendo en su propio futuro para el bien de todos. Demostró ser una alumna brillante. El conocimiento práctico, forjado en el amor y la necesidad con su hermano Rafael, ahora ganaba una base teórica sólida. No solo absorbía el contenido, lo cuestionaba, lo enriquecía con su experiencia de campo, a menudo dejando a profesores y compañeros maravillados con sus ideas. Mientras tanto, su trabajo con Mateo continuaba obrando milagros diarios.
Las mañanas en el jardín eran innegociables, pero ahora las sesiones eran más sofisticadas, incorporando las nuevas técnicas que aprendía. El verdadero clímax de esta primera fase de superación, el momento que trascendió las paredes de la mansión y se convirtió en un testimonio público, ocurrió en la graduación de Mateo del Kinder. El evento tuvo lugar en un auditorio sofocante, lleno de padres ansiosos, el aire vibrando con el flash de las cámaras y el murmullo orgulloso de las familias. Alejandro sentía un nerviosismo que no experimentaba desde la oferta pública inicial de su primera empresa. Él y Sofía se sentaron en la primera fila tomados de la mano, un gesto simple que ahora era natural y constante. Isabella estaba con ellos, negándose a sentarse en otro lugar que no fuera al lado de la familia. Cuando la directora llamó el nombre Mateo Garza, un silencio recorrió a la audiencia. La historia del niño era vagamente conocida en el círculo de padres. El hijo del magnate, el niño frágil que rara vez era visto en fiestas. Muchos esperaban verlo subir al escenario con sus muletas, quizás con la ayuda de un adulto, pero Mateo caminó solo. Con pasos firmes y seguros, cruzó el escenario, la cabeza en alto, un pequeño diploma enrollado en la mano. Un aplauso contenido comenzó. Un reconocimiento educado a su esfuerzo. Se detuvo frente al micrófono, que era casi de su altura, y miró a la multitud, sus ojos encontrando los de sus padres. Su presentación no fue sobre las letras o los números que había aprendido. Con una voz sorprendentemente clara y firme para un niño de 5 años, contó su propia historia. Cuando yo era chiquito, mis piernas no funcionaban bien. Comenzó con una simplicidad que desarmó a todos. Los doctores decían que iba a ser muy difícil. A veces yo lloraba porque me dolía y me ponía triste porque no podía correr como mis amigos. Yo pensaba que estaba roto. Un silencio conmovido se apoderó del auditorio. Pero entonces, continuó, una sonrisa radiante abriéndose en su rostro. Alguien muy especial me enseñó un secreto. Ella me dijo que yo no estaba roto, que era fuerte, como un superhéroe, y que todo superhéroe necesita entrenar mucho para ponerse fuerte. Ella me enseñó a nunca rendirme. Hizo una pausa dramática mirando a la audiencia con sus ojos serios. Y yo entrené todos los días. Entonces, para el shock y la sorpresa de todos, se alejó del micrófono, fue a un extremo del escenario, respiró hondo y comenzó a correr. No fue una carrera torpe o vacilante, fue una carrera de verdad, libre y alegre, de una punta a la otra del escenario. El sonido de sus pequeños zapatos golpeando la madera fue el sonido más poderoso que Alejandro había oído jamás. El auditorio explotó. El aplauso ya no fue contenido o educado. Fue una ovación ensordecedora, una ola de emoción pura. Los padres estaban de pie, muchos con lágrimas en los ojos, aplaudiendo no solo a un niño, sino a la personificación de la superación. Mateo se detuvo en el otro lado, un poco sin aliento, el rostro rojo de esfuerzo y felicidad. Dedicó su carrera a sus padres y luego buscó en la primera fila. Y quiero dedicársela principalmente a la persona que me enseñó el secreto. Isa, ¿puedes venir? Isabella, tomada por sorpresa, negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por su rostro. Pero Sofía y Alejandro la animaron, y ella, dudando, subió al escenario. Mateo la abrazó por la cintura y hablando de nuevo al micrófono declaró: «Después de mis papás, Isa es la persona más importante de mi vida». En un gesto final, Alejandro, movido por un impulso irresistible, subió al escenario. Tomó el micrófono, la voz entrecortada pero firme. «Mi hijo lo dijo todo», comenzó, mirando a la multitud, pero hablando al mundo. Lo que no dijo es que esta mujer, Isabella, no solo salvó sus piernas, salvó a mi familia, me salvó a mí, me enseñó lo que significa ser padre, lo que realmente importa en la vida.
Ella no es nuestra empleada, es el corazón de nuestra casa y la amamos. Ese evento fue una semilla. En los días que siguieron, la historia se difundió. Alejandro y Sofía fueron abordados por otros padres de niños con necesidades especiales. Padres cuyos ojos llevaban la misma mezcla de agotamiento y desesperación que ellos conocían tan bien. Vieron en Isabela una fuente de esperanza, una alternativa a pronósticos fríos y terapias impersonales. Fue durante una de esas conversaciones que Alejandro tuvo una visión. Vio más allá de su propio jardín. Vio a docenas de Mateos, cada uno esperando a su Isabela. Esa noche se sentó con Isabela, que estaba a punto de iniciar su último año en la universidad, y le hizo una propuesta que la dejó sin palabras. «Quiero abrir un centro de terapia infantil», dijo él. «No una clínica fría, sino un lugar de esperanza. Un lugar que replique lo que hiciste aquí en nuestro jardín, con la misma metodología, el mismo cuidado, el mismo amor. Yo pongo todo el capital, me encargo de toda la burocracia, y tú, después de graduarte, serás la directora terapéutica, el alma del proyecto». El sueño de Isabela, que antes era solo tener un título, explotó a una escala que jamás se había atrevido a imaginar. La oportunidad de impactar no solo una vida, sino docenas, cientos de ellas, era abrumadora y magnífica. 2 años después, el Centro de Terapia Infantil Sol y Esperanza fue inaugurado en la Colonia del Valle. Era todo lo que Alejandro había prometido y más. Un espacio amplio, con paredes de cristal que daban a un jardín sensorial, salas de terapia que más parecían cuartos de juegos de alta tecnología y una alberca climatizada para hidroterapia. Y en el centro de todo estaba Isabela, ahora una fisioterapeuta titulada con especialidad en pediatría, irradiando una calma competente y una pasión contagiosa. Mateo, a los 8 años, se convirtió en el embajador no oficial del centro. Libre, activo y empático, tenía un don especial para acoger a los niños nuevos y asustados, mostrándoles su propia historia a través de fotos y videos, demostrándoles que los milagros eran posibles con mucho trabajo y un poco de ayuda. Y, para sorpresa y orgullo de Isabela, su hermano Rafael, ahora un joven fuerte y licenciado en educación física, se unió al equipo como preparador físico, un testimonio viviente del poder del método y del amor de su hermana. La historia completó su ciclo en una mañana de martes, cuando sonó el teléfono de Alejandro. Era Ricardo Morales. El antiguo rival no llamó para hablar de negocios, sino para disculparse y agradecer. «Mi nieto, Lucas, es uno de sus pacientes», dijo Ricardo, la voz sorprendentemente humilde. «Ha estado en Sol y Esperanza durante 6 meses. Garza, el progreso que ha hecho, la luz que ha vuelto a sus ojos, años de la mejor terapia que el dinero puede comprar, no lograron hacer lo que su equipo ha hecho». Hizo una pausa, y Alejandro pudo oír la emoción en su voz. «Me equivoqué, Alejandro. Fui arrogante. Intenté comprar una empleada, sin entender que estaba intentando ponerle precio a un lazo familiar, sin entender que lo que tenías allí era algo que ningún dinero en el mundo puede adquirir. No estabas solo reteniendo un talento, estabas protegiendo un milagro. Gracias. Desde el fondo de mi corazón, gracias». La conversación le confirmó a Alejandro que su decisión, tomada años antes en su despacho, no solo había beneficiado a su familia, sino que había creado una ola de impacto positivo que ahora alcanzaba a muchas otras, incluida la de su antiguo rival. La escena final tiene lugar en una tarde de domingo, en el mismo jardín donde todo comenzó. El césped, testigo de tantas luchas y victorias, está bañado por el sol. Alejandro y Sofía están sentados en una banca, tomados de la mano, observando la escena frente a ellos. Isabela y Mateo, ahora con casi 10 años, están jugando fútbol.
Mateo corre, dribla, patea el balón con una energía inagotable, sus risas resonando en el aire. Después de un gol particularmente espectacular, corre y abraza a Isabela. Los dos se unen a Alejandro y Sofía en la banca, el sudor y la alegría estampados en sus rostros. ¿Sabes cuál fue su secreto, papá?, pregunta Mateo con la sabiduría inocente de quien entiende las verdades más profundas. Alejandro sonríe y niega con la cabeza. Es que, desde el primer día, dice el niño, mirando a Isabela con una adoración infinita, ella nunca me vio como si estuviera roto. Me veía como si ya estuviera completo, solo necesitaba un empujoncito para descubrirlo. Isabela sonríe, el rostro sonrojado. Todos necesitamos un empujoncito de vez en cuando, dice ella, y su mirada se cruza con la de Alejandro. Un universo de entendimiento compartido pasando entre ellos. En ese momento, la familia, reunida y fuerte, entiende la lección más profunda. A veces, las personas que entran en nuestras vidas de la forma más inesperada, ángeles disfrazados con un delantal o un traje de negocios, no están allí para recibir una oportunidad. Están allí para darnos la mayor oportunidad de todas, la de convertirnos en las mejores versiones de nosotros mismos. Lo que comenzó con la llegada anticipada de un padre ausente a una casa silenciosa, se transformó en una sinfonía de risas y logros. Y en el centro de todo, una verdad simple brillaba con la intensidad del sol. El mayor legado que se puede construir no está hecho de edificios o de fortunas, sino de amor, superación y, sobre todo, esperanza. ¿Desde qué ciudad estás viendo este vídeo? No olvides suscribirte y darle me gusta al vídeo para apoyar nuestro trabajo.